Hola a todos, bueno, soy la profesora Mariana Urbano, conmigo van a tener biología. Hoy vamos a desarrollar la primer clase y bueno, vamos a iniciar con este PDF que armé especialmente para que les quede en el campus como material de estudio. Bueno, biología. Vamos a iniciar. En el foro yo les dejé una preguntita que es la siguiente. ¿Qué es la biología? Bueno, es un término que utilizamos y que seguramente ustedes ya conocen. Pero bueno, ¿qué significa biología? Bio significa vida y logia, ciencia. Entonces, es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales. ¿Qué quiere decir esto? Que estudia la vida, podemos resumirlo diciendo que es la ciencia que estudia la vida, ¿sí? Estudia la vida y los procesos que conllevan poder sostener la vida, al vivir, ¿sí? Cuando hablamos de procesos vitales hablamos de procesos fisiológicos, de anatómicos, como por ejemplo el nutrirse, ¿sí? Desarrollarse, evolucionar, reproducirse, ¿sí? Todos los organismos vivos van a realizar procesos vitales y van a ser analizados por la biología. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la biología? Los seres vivos. Continuamos. Decidí continuar con niveles de organización para que ustedes tengan una idea de cómo se organiza la vida, ¿sí? En la Tierra. Vamos a llamar a los niveles de organización de la materia. ¿Cómo se organiza la vida en la Tierra? Bueno, desde lo más simple hasta lo más complejo, podemos decir que los átomos, ¿sí? Que son la unidad más pequeña, más simple que podemos encontrar en la naturaleza, ¿sí? Vamos a encontrar que los átomos van a formar moléculas, ¿sí? Uniéndose los átomos van a dar origen a lo que son las moléculas. Las moléculas, al unirse, darán origen a organelas, ¿sí? A macromoléculas, a moléculas mucho más grandes que van a dar origen a lo que son las macromoléculas. Las macromoléculas van a dar origen, que acá no están, pero yo les estoy diciendo, las macromoléculas van a dar origen a lo que son las células, ¿sí? Lo que es una célula, que va a tener organelas. Vamos a verlo en la próxima clase, lo que es célula. Trate de dividirlo de una manera en la que ustedes puedan comprender los temas que son más básicos y así poder avanzar. Recordar, porque en algún momento los habrán visto. Bueno, muchas células se van a unir y van a formar una estructura estable llamada tejido. Un tejido es la unión de muchas células. Un tejido o varios tejidos, como un tejido puede ser la sangre, ¿sí? La sangre, el tejido sanguíneo, es un tejido con muchas células, ¿sí? Células sanguíneas. El tejido va a dar origen entonces a un órgano y el órgano va a ser, por ejemplo, el hígado, ¿sí? Muchos órganos van a dar orígenes ¿a qué? A sistemas de órganos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Un sistema de órganos, por ejemplo, puede ser el sistema digestivo, el sistema circulatorio, sistema urinario y así podemos continuar hasta que, esto también lo vamos a ver igual, no se preocupen. Sistema de órganos van a dar origen ¿a qué? A un individuo, ¿sí? A un organismo vivo. En este caso tenemos un elefante. Podemos ser nosotros, puede ser cualquier organismo vivo con vida, ¿sí? Con vida, la palabra vida siempre, porque estamos en biología. Bien. ¿Un organismo puede ser una planta? Sí, puede ser una planta, porque una planta tiene vida, ¿sí? Continuamos. Muchos organismos de la misma especie van a formar una población, van a dar lugar a lo que es una población. La población, entonces, es el conjunto de organismos de una misma especie que conviven en un territorio específico. Bien, muchas poblaciones van a dar lugar a lo que es una comunidad. Entonces, en una comunidad tenemos varios tipos de poblaciones. Puede ser población de aves, población de caballos, población en sí población de animales, población de seres humanos, ¿sí? De plantas, que son seres vivos también, no nos olvidemos. Bueno, en todos conviven, ¿sí? Formando una comunidad. Y muchas comunidades van a dar lugar a lo que es el ecosistema. Ahora vamos a ver lo que es el ecosistema.
a continuación. Ecosistema. Entonces, muchos ecosistemas van a dar lugar a lo que es la biosfera, ¿sí? La porción de la Tierra en donde encontramos vida, la biosfera. Continuamos entonces hablando de lo que es ¿a qué llamamos ecosistema? Acá les puse la preguntita, ¿a qué llamamos ecosistema? Bien, el ecosistema es un conjunto de seres bióticos y abióticos, ¿sí? Que viven en un mismo territorio y están relacionados entre sí. Es decir, seres bióticos y abióticos, que ahora vamos a ver cuáles son los bióticos y los abióticos, que viven en un mismo territorio y que a su vez se relacionan entre sí, no viven sin relacionarse, sí, se relacionan entre sí, no olvidarse. Ejemplos, bueno, tenemos miles, ecosistemas. En este caso vemos acá muchos tipos de ecosistemas terrestres, todos, porque están todos sobre la Tierra. Y vemos animales con vegetales, rodeados de vegetales, que son otros tipos de seres vivos. Vemos con el aire, con el suelo, con agua. Conviven con seres de todos tipos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los bióticos y los abióticos. Continuamos. Los ecosistemas, un ecosistema se compone de la siguiente manera. Composición de los ecosistemas. Un ecosistema se compone entonces, como dijimos, están formados por seres bióticos y abióticos. Recordar. Bióticos. Bien, es la parte no viva de ese ecosistema. Recordemos que un ecosistema es el conjunto de ¿qué? De muchas comunidades, ¿sí? Bueno, continuamos. El biótopo se le llama a la parte no viva o abiótica, ¿sí? A los factores abióticos. Es decir, aquello que está constituido por el medio físico y químico, ¿sí? Podemos hablar ahí de agua, aire, ¿sí? Factores físicos como la gravedad, ¿sí? Y la temperatura. Bueno, todo lo que no es biótico, ¿sí? En este caso. Entonces, el ecosistema se subdivide en biotopo y biocenosis. La biocenosis es la parte del ecosistema que va a estar formada por la parte viva, ¿sí? Por los factores bióticos, conformados ahí como les puse en la imagen, un árbol, aves y todo tipo de animales y todos tipos de seres vivos, árboles, animales, nosotros, ¿sí? Bueno, nosotros también somos animales, estamos ya lo vamos a ver, reino animal. Bueno, biocenosis y biotopo. Se subdivide entonces el ecosistema y se compone por esos dos. Continuamos. La clasificación de los ecosistemas. ¿Cómo clasifico entonces? Vamos a repasar. Todo ecosistema se compone de factores bióticos llamados biocenosis y factores abióticos a los que llamamos biotopo. Biotopo sería entonces un espacio, por ejemplo, un espacio geográfico cualquiera que ustedes crean, como los que vimos al comienzo, con las condiciones ambientales determinadas por ese territorio, ¿sí? No es lo mismo un territorio seco que otro húmedo, un territorio frío que otro más cálido, ¿sí? Biotopo, entonces, factores físicos, químicos, como la temperatura, como les dije anteriormente, la gravedad, el suelo, agua, ¿sí? El aire, ¿sí? Bueno, continuamos. Clasificación de los ecosistemas. Los ecosistemas se clasifican según su origen, según su tamaño y según su ubicación. Según su origen, vamos a encontrar que tenemos ecosistemas naturales, aquellos que se forman producto de la naturaleza, ¿sí? Son naturales, sin intervención del hombre. Tenemos ecosistemas humanos, eso es la palabra lo dice, ¿sí? Son aquellos ecosistemas formados por los humanos, ¿sí? No son los naturales, solo los que forman los humanos. Y artificiales, aquellos que son totalmente creados por el hombre. Por ejemplo, una reserva ecológica, ¿sí? Bueno, otra clasificación es según su tamaño. Vamos a encontrar que tenemos ecosistemas grandes, de grandes dimensiones, extensiones, como por ejemplo un río, ¿sí? No vamos a comparar un río en donde tenemos peces y muchos otros animales y algas, ¿sí? Y vegetales, por ejemplo. Ese sería un macroecosistema porque es de gran dimensión.
Ahora, si yo formo un microecosistema, es decir, de pequeñas dimensiones, ¿puedo hacerlo? Sí, puedo. Puedo agarrar, por ejemplo, una pecera, que a su vez es un ecosistema artificial porque es elaborado por el hombre. Una pecera en donde pongo agua y hago climatizo y elaboro un ambiente apropiado para los peces que quiero que sobrevivan. Entonces, ahí daré lugar a un microecosistema de pequeñas dimensiones. Entonces tenemos, según su tamaño, macroecosistemas y microecosistemas. Según su ubicación, dónde se encuentren esos ecosistemas. Acuático, obviamente en el agua, puede ser de agua dulce, de agua salada. Terrestre, ¿dónde? Superficie terrestre, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, un perro. El acuático, un pez. Y de transición son aquellos ecosistemas en los que no estamos ni en el acuático ni en el terrestre, estamos en los dos, en ambos al mismo tiempo, ¿sí? Son aquellos animales, seres vivos que viven en ambos ambientes. Ahora vamos a ver un ejemplito. Bien. Dentro de un ecosistema vamos a encontrar entonces ecosistema terrestre, como acá, esta imagen está en el PDF de ustedes, ecosistema terrestre. Bien, y ecosistema acuático del otro lado. Y vamos a también a tener ecosistemas de transición. Ahí en este sector, a ver si lo puedo marcar, acá tenemos el ecosistema de transición, donde tenemos el acuático y también rodeado del terrestre, ambos, ahí acuático y acá terrestre. Estos animales, estos seres vivos, van a vivir en ambos ecosistemas a la vez. Entonces ese es un ecosistema de transición. Vamos a ver ahora, dentro de los ecosistemas podemos encontrar hábitat. El hábitat es el lugar o espacio físico en el que vive o habita un determinado organismo. Aquellos seres vivos, entonces, que viven dentro de un ecosistema, van a ocupar un determinado lugar específico, un espacio físico. A eso se le llama hábitat. Vamos a ver otro concepto, nicho ecológico. El nicho ecológico es el rol o el papel que cumple un determinado organismo dentro del ecosistema. Por ejemplo, vamos a tener organismos descomponedores, ¿sí? Como las bacterias y los hongos, que van a volver a la materia orgánica, la van a transformar en materia inorgánica, ¿sí? Cada organismo está en un ecosistema, en la Tierra, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Cumpliendo un rol específico, no es que están porque sí. Es por eso es que es tan importante, que luego lo vamos a ver en las otras materias, preservar a cada especie, porque cada uno cumple un papel, un rol importantísimo en el ecosistema. Y todo en conjunto va a relacionarse, ¿sí? Entonces no se puede perder ningún eslabón de la cadena, ¿sí? Continuamos hablando del ciclo vital de los seres vivos. ¿Qué es el ciclo vital de los seres vivos? Bien, es un ciclo que cumplen todos los seres vivos. Todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, el ciclo vital, ¿qué es un ciclo? Es algo que se mantiene, que inicia y que tiene un fin, que siempre vuelve a empezar. Tiene una continuidad, podríamos decir. Nacen, crecen o se desarrollan, se reproducen, es decir, dan origen a otros organismos, ¿sí? Esa sería su descendencia, y mueren finalmente. Acá vamos a ver funciones vitales de los seres vivos. ¿Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos? Bueno, son aquellas funciones que van a cumplir los seres vivos, que deben cumplir los seres vivos para poder subsistir, para sobrevivir y no morir. Como dijimos, el ciclo vital. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el ciclo vital de los seres vivos, de todos los seres vivos. Pero para poder cumplir y vivir, tenemos que cumplir las siguientes funciones vitales. La primera, la más importante para mí, es la nutrición, ¿sí?
debe nutrirse. Consiste en obtener la materia y la energía necesaria para vivir. Pueden ser de dos tipos, nutrición autótrofa y heterótrofa, ¿sí? Autótrofa tenemos los vegetales, ¿sí? Y hay bacterias también autótrofas que producen su propio alimento. Y heterótrofas son aquellos organismos en los que deben incorporar materia y energía del medio exterior para poder crear su materia orgánica y poder nutrirse, ¿sí? No pueden crear, nosotros por ejemplo somos heterótrofos y no podemos crear de la nada el alimento que nos nutre, no, tenemos que alimentarnos del exterior, incorporar proteínas, que luego lo vamos a ver, proteínas, grasas, ¿sí? Hidratos, vitaminas, bueno, y los autótrofos, que son los vegetales, generan su propio alimento a través de la fotosíntesis y generan, por ejemplo, glucosa y así van a crecer y desarrollarse para continuar el ciclo vital. Vamos a continuar. Bien, todos los organismos deben relacionarse con el medio en el que viven, adaptarse al medio en el que viven. Si un organismo no se adapta a un medio, es decir, a su hábitat, muere. Fácil, no. De hecho, si nosotros, es lo que ocurre con las especies cuando las sacamos de un medio, en un hábitat en el que viven, ¿qué pasa? Generalmente o mueren o se ven perjudicadas. Por eso luego se pueden suprimir, desaparecen ciertas especies y de hecho han desaparecido de la Tierra por haber, incluso cuando uno lleva una especie a un hábitat nuevo, puede generar un cambio en el ecosistema que, lo vamos a ver en las otras materias, que puede ser perjudicial, ¿sí? Para dicho ecosistema. Entonces, es muy importante la relación de ese organismo, no es que vive solo, porque como dijimos, un ecosistema es el conjunto de factores bióticos y abióticos que se relacionan entre sí. Entonces, me relaciono con el medio, con los factores bióticos y abióticos, ¿sí? Los abióticos serían las rocas, ¿sí? El agua, el aire que respiramos, ¿sí? La atmósfera, la gravedad, todo lo que no tiene vida, pero que es imprescindible para vivir. Reproducción consiste en dar lugar a nuevos seres vivos, como dijimos, dejar descendencia, ¿sí? Nosotros dejamos descendencia, hay que reproducir para continuar la especie, ese es el objetivo. Bien, continuamos. Hablamos del ciclo vital de los seres vivos, funciones vitales de los seres vivos y ahora vamos a hablar de organismos que cumplen un ciclo vital. ¿Cuáles son los organismos? ¿Qué organismos pueden cumplir dijimos, los seres vivos? ¿Pero qué tipos? Existen una gran cantidad de organismos que cumplen con el ciclo vital. ¿Cuáles son? Hongos, algas, bacterias, plantas, animales, ¿sí? Estos son los organismos vivos que podemos encontrar, como ya les dije, ¿sí? Hongos, bacterias, cumplen la función de descomponedores, que lo vamos a ver más adelante. Son muy importantes para mantener el ciclo, ¿sí? Y la estructura de un ecosistema. Cada ser vivo cumple un rol, ¿sí? Un nicho ecológico, ocupa un nicho ecológico específico. Bien, continuamos. ¿Cómo podemos lograr ver esos organismos tan pequeños que los que estamos hablando, los descomponedores, por ejemplo, las bacterias, a simple vista y algunas algas, son muy diminutas, ¿sí? ¿Tienen vida? Sí, pero no son visibles las bacterias no son visibles a los ojos, ¿sí? Entonces, ¿qué metodología utilizamos para poder estudiarlas? ¿Por qué? Porque a partir de las bacterias y del estudio de las bacterias, por ejemplo, se puede generar beneficios para el hombre. Por ejemplo, los antibióticos, ¿sí? Entonces, para poder generar un antibiótico, que es el que tomamos cuando nos enfermamos, por enfermedades producto de bacterias, generadas por bacterias, ¿sí? Por ejemplo, la bacteria Escherichia coli, ¿sí? Que genera la diarrea. Bueno, vamos a tener que estudiarla. ¿Y cómo lo hacemos? A través de microscopios. Acá les voy a dejar una imagen. El microscopio, este es un microscopio óptico, ¿sí? Acá vamos a ver que se observa arriba el ocular,
¿sí? Acá el ocular, en donde hay una lente, ¿sí? Que aumenta. Acá hay una lente. Y acá tenemos el revólver, que es gira. Es una parte del microscopio que gira estos objetivos, ¿sí? Permite que esto puedan girar. Y los objetivos a su vez tienen otros lentes, es decir, lentes con aumento, ¿sí? Este sector se llama brazo, es el brazo del microscopio. Acá tenemos el tornillo, tenemos tornillo macrométrico y micrométrico. El macrométrico va a permitir que la platina se desplace con mayor velocidad, ¿sí? Y el tornillo micrométrico, se me trabó, vamos a observar que ese tornillo es más pequeño y va a permitir que la platina se deslice más lentamente, ¿sí? Es más precisa. Bien, esta es la platina, como ya les dije, y estas son las pinzas que permiten agarrar la muestra. La muestra va a estar siempre, que acá no se ve, en un portaobjeto y un cubreobjeto, ¿sí? Bueno, y por último, el foco donde va a salir la luz. ¿Y qué más? Bueno, nada más. Vamos a continuar. Tipos de microscopios. Dependiendo de la fuente energética, como les dije, en el foco va a salir la luz. Fuente energética que utilizan, se pueden distinguir dos tipos de microscopio. El óptico, fotónico o compuesto, y el microscopio electrónico. El fotónico o el óptico, que es más común decirlo así, lo encontramos como óptico, es el que utiliza luz como fuente de energía. En cambio, el electrónico utiliza electrones. ¿Cuál es el más preciso? El electrónico. Es el que permite observar muchísimo mejor partículas más pequeñas, ¿sí? Bien, ¿quién fue el primero en utilizar el microscopio? Un microscopio, por supuesto, muy rudimentario, ¿sí? Para observar lo que después se llamó células. Bueno, el primero fue Robert Hooke. Robert Hooke fue el primero que observó una célula al microscopio. Por supuesto que no sabía que era una célula. ¿Qué era la célula? No lo sabía. Lo que estaba observando, él sabía que era algo, pero no sabía qué era. Entonces, células. ¿Por qué las llamó células? Porque acá les muestro una imagen, ¿sí? Acá a la izquierda, en el círculo se puede observar aquí que la imagen que él pudo observar eran como celdas y él las comparó como el panal de abejas, ¿sí? De la miel de abejas que generan, el panal que generan las abejas, ¿sí? Bien, y donde tenemos celdillas. Bueno, él llamó a esas celdillas células, por eso les dio el nombre de células. Así que Robert Hooke fue el primero que dio el nombre células a lo que hoy conocemos. El tema que vamos a tratar, por eso le dimos pie a lo que son las células, pero no vamos a hablar de las células. En la próxima clase vamos a tratar de hablar de lo que es la célula. Con este dejaremos pie al tema que trataremos la próxima clase, que es la célula. Bueno, gracias por quedarse hasta el final de la clase. Espero que les haya sido útil la clase. Les dejo mi correo electrónico para consultas. Estoy a su disposición. Hasta la próxima clase y a estudiar mucho. Saludos.